Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en la semana 2, camino a Boston. Segundo vídeo de mi preparación para cumplir un sueño. Y seguimos acumulando kilómetros, pero antes de nada, una frase. Un plan solo sobrevive al primer contacto con el enemigo. Tengo un plan, la primera semana no lo cumplimos 100%, pero empezamos a acumular kilómetros. Acabé con 112, objetivo ya lo comenté, llegar a una media de unos 140 o más, bajando la intensidad, solo un día de series a la semana. Y claro, había pasado de un parón relativamente largo, 5 o 6 semanas después de Valencia, muy poco volumen y cuesta. Esta semana lo he notado, las piernas cansaditas. Hoy es viernes y vamos a contaros un poco cómo ha ido esta semana, pero ya os dejo una pista, no estrictamente segura. Pues el lunes comencé con lo previsto, día de series, pero claro, antes de las series metí algo de rodaje, calentamiento, y no es un calentamiento como tal, un calentamiento puede ser de 20 a 25 minutos, 47, 9 kilómetros en medio en total, dando vueltas a la pista antes de las series. Y claro, esto es el lunes, que es el día después de la primera tirada larga del plan, que fueron 26 kilómetros el domingo, y de la primera semana de más de 100 kilómetros, pues prácticamente en 7-8 semanas. Le metí luego, después de esos 9 y medio, 12 intervalos de 500 metros con un minuto de recuperación, de una vuelta, digamos, por fuera de la pista en el verde, a un ritmo de unos 3:30 minutos el kilómetro. Y claro, después de una primera semana con volumen, día después de la tirada larga, meto series, martes, miércoles, jueves, un sufrimiento. Como comenté, objetivo, hora y cuarto, hora y media de rodaje. Pues bueno, no lo he cumplido, todos los días esta semana. Las sensaciones de agotamiento muscular, cansancio en las piernas pesadas, pero he salido todos los días, un día cinta y otros 2 días donde bueno, no he llegado a esa hora y media, pero hoy viernes ya me encuentro algo mejor. Hoy sí que llegaré a esa hora y media y veremos mañana sábado, el domingo tocará otra vez tirada larga. Pero lo importante es la constancia, no un entreno individual. Es la suma, es el concepto japonés Kaizen de mejora gradual sobre un entrenamiento específico. Y yo creo que eso es muy importante en mi filosofía y es lo que sigo. Si un día no llego al plan, no pasa nada. Lo importante es no abandonar, seguir acumulando. Y vamos a ver si esta semana acabamos por encima de esos 111 kilómetros de la semana pasada. Que eso es lo importante. Ir subiendo gradualmente el volumen y manteniendo una intensidad baja. Ya sabéis, riesgo cero para llegar a Boston en forma, pero sin lesiones. Pues aquí estamos de nuevo un domingo, tirada larga, segunda del plan. Empezamos el día de hoy con 87 kilómetros, así que si hago los 26 de la semana pasada, superaré, pero solo por 2 kilómetros, el kilometraje de la semana pasada. Y la verdad que esta semana sensaciones bastante mal de piernas, cansancio en general y las piernas en particular.
y es porque cuesta formar un hábito mínimo 3 semanitas. Así que sé que las 3 primeras van a doler, va a costar volver a la rutina de salir todos los días, pero me quedo con eso. No he abandonado ningún día, todos los días he salido. El viernes volví a encontrarme un poco mejor después de martes, miércoles, jueves complicado. El sábado otra vez cansado. Veremos hoy. Pero seguimos, continuamos y todas las semanas, poquito a poquito, vámonos a ir poniendo en forma de cara a Boston, que es el objetivo. Así que vamos allá. Hoy hace frío, pero día soleado. Así que a disfrutar. Tirada larga, allá vamos. Pues bueno, acabando tirada larga, estoy llegando al kilómetro 23, así que ya ahora volvemos para casa y acabaré más o menos en 26 como la semana pasada. Mejores sensaciones que ayer, similares al viernes, piernas cansadas, pero hoy bien. Y eso es lo importante. Habrá días mejores, peores, sobre todo las 3 primeras semanas pueden costar bastante, pero luego el cuerpo se hace al entrenamiento, vas a estar cansado. Entreno para maratón es muy duro, pero la constancia es lo importante. Día tras día, semana tras semana. Pondré las estadísticas de esta segunda semana en pantalla y vuelvo a decirlo, no exactamente según el plan. Pensaba, según acabé la pasada, dije pues esta semana a ver si hago 120 y algo, van a ser otra vez 113, 114, pero poco a poco iremos pillando esas sensaciones y el objetivo es ese, llegar sano y cero riesgos de lesión de cara a Boston, a disfrutarlo, el proceso también y sobre todo días como hoy, frío pero soleado, perfecto para correr. Así que espero que os esté gustando, suscribid al canal si no lo habéis hecho ya, dadle un like y nos vemos la semana que viene.